myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de matemáticas y recuerda, si no te coinciden las páginas con las nuestras para ver los ejercicios, fíjate en la unidad y en el tema o en tal caso comunícate para ayudarte a ubicar los ejercicios con los videos. El ejercicio 36 dice, demuestra que los puntos A, B, C y D forman un cuadrado. Bien, lo que voy a hacer brevemente es hacer un bosquejo rápido de cómo están ubicados estos puntos en el plano. Entonces aquí tengo el eje Y, aquí tengo el eje X y voy a ubicar rápidamente los puntos. El punto 0,9 más o menos estará por aquí. Entonces este será el punto A. El punto A que tiene coordenadas 0, 9. Voy a poner el punto B. El punto B dice 6, 4. 6, 4 más o menos será 6, 4 por aquí. Entonces aquí tenemos el punto B. 6, 4, ¿de acuerdo? El punto C dice 11, 10. 6, acá sería 11 y 10 un poquito más arriba del 9. Entonces el punto C sería 11, 10. Y el punto D, 5, un poquito más acá, y 15 que sería más arriba. Y en efecto, como tú ves, me forma un cuadrado. Pero el ejercicio no pide que grafiquemos, porque el objetivo no es demostrar por la gráfica. Y además con la gráfica tampoco es que se logre demostrar que es un cuadrado. ¿Sí? Puede haber una ligera variación que haga que no sea un cuadrado. Pero bueno, en este caso nos pide que demostremos que se trata de un cuadrado. Bien, ¿qué nosotros tenemos en un cuadrado? Que todos sus lados son iguales, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que hallar que este lado, con este lado, con este lado y con este lado son exactamente iguales. Es decir, para que entiendas lo que vamos a hacer, vamos a calcular la distancia 1 entre estos dos, que es el valor del lado. La distancia 2, que es entre estos dos. La distancia 3, que es entre estos dos. Y la distancia 4, que es entre estos dos de acá. Y en ese caso, si comprobamos que son iguales, posiblemente se trate de un cuadrado. ¿Por qué digo posiblemente? Bien, yo tengo un cuadrado, ¿no es cierto? Esto es lo que estamos poniendo en juego. Yo tengo un cuadrado aquí. Y, como habíamos dicho, si calculo la distancia 1, la distancia 2, la distancia 3 y la distancia 4, entonces posiblemente es un cuadrado. ¿Por qué? Porque también se cumple, por ejemplo, en un rombo cualesquiera, si yo dibujo un rombo cualesquiera, también se cumple que sus lados son exactamente iguales. Entonces hay que comprobar algo más para poder sellar el hecho de que sea un cuadrado. ¿Qué cosa? Algo que este no tiene, y es que, por ejemplo, en un cuadrado, las diagonales son exactamente del mismo tamaño entre ellas. Son exactamente iguales. Eso, por ejemplo, no tiene un rombo cualesquiera. Tiene una diagonal mayor que tiene una medida mucho más grande que la otra diagonal. Entonces tengo que hacer dos transformaciones, dos comprobaciones, mejor dicho, en este caso. Primero, al calcular las distancias, que son los lados, y comprobar que son iguales. Y lo segundo, calcular las diagonales, que son estas distancias entre estos dos puntos. Por ejemplo, la distancia entre este punto y la distancia entre este otro punto. Entonces voy a poner aquí diagonal 1 y aquí voy a poner diagonal 2. Voy a poner con una D mayúscula para poder diferenciarlos. Entonces, si hallo la diagonal 1 y luego la diagonal 2, que son las distancias entre los puntos cruzados, y veo que son iguales entre las diagonales, entonces ahí en efecto estoy comprobando que son cuadrados. Entonces vamos con la primera comprobación. ¿Sí? La primera comprobación es identificar que los lados sean iguales. Bien, vamos a hacerlo rapidísimo. ¿Cómo es eso? Voy a hallar la distancia 1. La distancia 1 es la distancia punto a punto. Recuerda cuál es la fórmula de la distancia punto a punto. Es la raíz cuadrada ¿de quién? De la resta entre los valores de x y los valores de y. Entonces, 5 menos 0 es 5. Y esto tengo que elevar al cuadrado. Pongo más. Ahora, 15 menos 9, eso es 6 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces esto me queda que es la raíz de 25 más 6 al cuadrado, que es 36, y 25 más 36, eso me va a dar la raíz de 61, ¿de acuerdo? Voy a dejarlo hasta ahí porque necesito solo comprobar que los otros valores sean iguales. La distancia 2 es entre el punto D y C, entonces la distancia 2 es la raíz cuadrada.
y voy a restar entre los dos, no importa el orden en el que lo reste. En este caso, 5 menos 11 me va a quedar que es menos 6. Entonces pongo menos 6 al cuadrado, más, siempre es una suma. 15 menos 10, eso me va a dar 5 al cuadrado. Pero recuerda que al estar elevado al cuadrado, este signo ya no interesa, ¿sí? Se vuelve positivo todo lo que está elevado. Entonces, al cuadrado, me va a quedar que 6 al cuadrado es 36, más 5 al cuadrado, que es 25, y 36 más 25, la misma suma de arriba, esto me va a dar 61, ¿de acuerdo? La distancia 3, que es el lado 3, está entre C y B, y resto entre los dos. Es la raíz cuadrada de 11 menos 6, que eso es 5, y elevado al cuadrado, más 10 menos 4, que eso es 6, y elevado al cuadrado. Y fíjate cómo empieza a coincidir. 5 al cuadrado es 25, 6 al cuadrado es 36, y como ya sabrás, esto es la raíz de 61. Y la distancia 4, que es el lado 4 entre A y B, sería la resta entre los dos, ¿no es cierto? Sería 0 menos 6, que esto me va a dar menos 6 al cuadrado, más 9 menos 4, que esto me va a quedar 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Si restaba al revés, igual me va a dar lo mismo, porque a la final, todo signo menos al cuadrado lo vamos a quitar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, 6 al cuadrado, eso me va a dar 36 más 5 al cuadrado, que eso me va a dar 25. Y 36 más 25 es 61. ¿Y qué hemos comprobado? Que estos lados, los lados, son iguales. Hasta ahí la primera comprobación. Hasta ahí tenemos que puede tratarse de un cuadrado y de un rombo y no de otra figura. Hemos comprobado que puede tratarse solo de los dos. Ahora, para poder sellar hay que hacer la segunda comprobación. ¿Sí? Es necesario hacer las dos. ¿Cuál es la segunda comprobación? Ahora, que las diagonales sean iguales. Entonces, diagonales sean iguales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular las diagonales. La diagonal 1, fíjate que es la distancia entre D y B. Entonces voy a poner la diagonal 1, es la distancia entre D y B. Entonces resto entre los dos, ¿no es cierto? 5 menos 6, eso es menos 1. Y eso luego al cuadrado. Más. Ahora, 15 menos 4, eso es 11. Voy a ponerlo así. Eso es 11. Al cuadrado. Medio positivo, así que no es necesario ponerlo entre paréntesis. Y ya sabemos que cualquier signo negativo al cuadrado se vuelve positivo. Y esto me va a dar 1 al cuadrado, que es 1, más 11 al cuadrado, que eso es 121. Por lo tanto, esto es la raíz de 122. ¿De acuerdo? Y voy a hallar la diagonal 2. Si entre la diagonal 1 y la diagonal 2 son iguales, en efecto he probado que es un cuadrado. La raíz cuadrada. La diagonal 2, en cambio, es entre A y C. Resto cualquiera de los dos valores. 0 menos 11 es menos 11. Al cuadrado. Más. Ahora, 9 menos 10 es menos 1. Al cuadrado. Y los signos menos al cuadrado se van, ¿no es cierto? Se vuelve esto positivo. Entonces, 11 al cuadrado, eso es 121, más 1 al cuadrado, que eso es 1. Y esto me va a dar, que es la raíz cuadrada de 122. Y como ves, las diagonales son iguales. Entonces, tanto entre lados son iguales entre ellos y las diagonales son iguales entre ellas, podemos concluir entonces que no se trata de esta figura, sino de un cuadrado. ¿Podría demostrarse solo con estas diagonales? No, no podía demostrarse solo con esas diagonales, porque por ejemplo en un rectángulo también se cumple que sus diagonales son iguales. Por esa razón había que probar tanto con los lados, ¿sí? Y luego con las diagonales. Entonces en este caso hemos comprobado que es un cuadrado debido al uso de las distancias, que es de lo que trata esta unidad. Como ves, es muy sencillo lo de las distancias, no requiere realmente de mucho esfuerzo, solo que te agilices un poco más con los cálculos y tú vas a ver que lo vas a lograr muy fácilmente, ¿de acuerdo? Aprende, que esto te va a servir mucho a ti y nos vemos en los siguientes videos.